Bienvenidos a Anomalías Médicas, donde el cuerpo humano guarda secretos que la ciencia aún no comprende. A los 7 años, mi hermano Brenner ya había demostrado una habilidad casi sobrenatural para sobrevivir a lo que ningún niño debería enfrentar. Pero fue en ese año, en el patio de nuestra casa, donde la muerte dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una presencia tangible, casi burlona. Los médicos del Hospital General de México, donde lo ingresaron de urgencia, usarían por primera vez en su expediente la palabra milagro. Había sufrido una caída desde el techo de un cobertizo de 3 metros, pero lo que parecía un simple golpe se convirtió en una hemorragia interna silenciosa que lo llevó al borde del paro cardíaco. Cuando lo llevaron a quirófano, su presión arterial era indetectable y sus órganos comenzaban a apagarse uno a uno. El cirujano que lo atendió, el doctor Ernesto Ramírez, relató años después en una entrevista que Brenner llegó con un hematoma subcapsular en el bazo que había estado sangrando durante horas sin que nadie lo notara. Los padres, aterrados, habían pensado que solo era un moretón. La intervención duró 4 horas, y en un momento dado, el equipo médico tuvo que tomar una decisión: extirpar el bazo por completo o intentar una reparación que podría fallar. Brenner, con su característica terquedad, decidió por ellos. Su corazón se detuvo durante 47 segundos en la mesa de operaciones, y cuando volvió, los monitores mostraron una actividad cerebral perfecta, como si el cuerpo hubiera decidido reiniciarse. Los médicos no encontraron explicación neurológica para esa recuperación instantánea. Esa noche, mientras Brenner dormía en la unidad de cuidados intensivos, su hermano mayor, que entonces tenía 11 años, escuchó a los médicos decir algo que helaría la sangre de cualquier familia: este niño debería estar muerto. No era una frase hecha, era una constatación estadística. La hemorragia que había sufrido, sumada al tiempo de paro cardíaco, tenía una tasa de mortalidad del 94% según los protocolos del hospital. Pero Brenner despertó al día siguiente pidiendo un vaso de leche con chocolate, como si nada hubiera pasado. Ese episodio marcó el inicio de una maldición que lo perseguiría 17 veces más a lo largo de su vida. Pero también reveló algo que la medicina aún no puede explicar: su cuerpo parece tener una capacidad de regeneración y resistencia que desafía todos los manuales clínicos. La pregunta que obsesiona a los especialistas no es cómo sobrevivió esa vez, sino por qué su organismo responde de manera tan atípica a cada trauma. En los años siguientes, Brenner acumularía fracturas, intoxicaciones y heridas que habrían sido fatales para cualquier otra persona, pero cada incidente funcionaba como una especie de prueba que su cuerpo superaba con una velocidad de recuperación que los médicos califican de anormal. Este primer episodio, el de los 7 años, estableció un patrón que se repetiría: la muerte lo toca, pero nunca lo retiene. Y cada vez que los especialistas intentan clasificarlo dentro de algún síndrome conocido, Brenner se encarga de desmentirlos con su próxima hazaña. En el próximo capítulo de esta historia, descubriremos cómo un simple resfriado se convirtió en su segundo enfrentamiento con la muerte, uno que esta vez pondría a prueba no solo su cuerpo, sino también la paciencia de los médicos que juraron nunca volver a verlo. La infancia de Brenner fue una sucesión de capítulos que cualquier guionista de terror habría descartado por inverosímiles. Pero la vida, a diferencia del cine, no necesita ser creíble. Y cuando cumplió 19 años, el destino decidió subir la apuesta de una manera que dejó en ridículo todos los accidentes domésticos que lo habían perseguido durante su niñez. Fue en una carretera secundaria, a las afueras de su ciudad, cuando un choque a alta velocidad lo convirtió en el centro de un escenario que los paramédicos describirían después como algo salido de una zona de guerra. El vehículo, un sedán familiar que había conocido días mejores, quedó irreconocible. Y Brenner, atrapado entre los hierros retorcidos, aún respiraba. Apenas. Los números de ese accidente son difíciles de procesar incluso para los especialistas en trauma. La pelvis de Brenner se fracturó en múltiples puntos,
como un rompecabezas óseo que los cirujanos tardarían horas en reconstruir. Pero lo que realmente puso en jaque a todo el equipo médico fue el colapso pulmonar. Un pulmón literalmente se desinfló dentro de su cavidad torácica, dejando de participar en el intercambio de oxígeno que mantenía vivo a su cuerpo. Según los protocolos de triaje, un paciente con esas lesiones tiene menos del 10% de probabilidades de llegar con vida al hospital. Brenner no solo llegó consciente, mirando fijamente al techo de la ambulancia, como si estuviera evaluando si el viaje valía la pena. Los médicos que lo recibieron en urgencias aún recuerdan la frase que murmuró antes de ser anestesiado. «Otra vez no, ¿verdad?». Lo que siguió fue una operación que duró más de 11 horas, en la que un equipo de traumatólogos, cirujanos torácicos y anestesiólogos trabajó en un silencio que solo se rompía con los monitores. Le reconstruyeron la pelvis con placas de titanio y le drenaron el tórax para que el pulmón volviera a expandirse. Pero el verdadero desafío no era técnico, era estadístico. Los pacientes con lesiones similares suelen pasar semanas en cuidados intensivos, muchas veces conectados a respiradores, luchando contra infecciones y complicaciones que se encadenan unas a otras. Brenner, sin embargo, fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos en solo 6 días. El mismo día que lo trasladaron a una habitación normal, pidió comida sólida, algo que los enfermeros describieron como un disparate. Y cuando le preguntaron cómo se sentía, respondió con una naturalidad que desconcertó a todos, como si me hubiera caído de la cama. Ninguno de los que lo escucharon sabía que, para él, esa comparación no era una exageración. El accidente dejó a Brenner con una cicatriz que le cruza el abdomen de lado a lado y un conjunto de placas metálicas que lo acompañarán para siempre. Pero también dejó algo más profundo, una certeza inquietante en quienes lo rodeaban. Si un choque a alta velocidad, una pelvis destrozada y un pulmón colapsado no habían logrado detenerlo, ¿qué podría hacerlo? Los médicos que lo atendieron en esa ocasión, los mismos que habían jurado no volver a verlo tras sus episodios infantiles, comenzaron a tratarlo con una mezcla de respeto y superstición. Pero Brenner, ajeno a todo ese revuelo, ya estaba pensando en su siguiente movimiento. Porque si hay algo que esta historia demuestra, es que la muerte, cuando se trata de Brenner, siempre llega tarde. Y en el próximo capítulo, descubriremos cómo logró que esa misma muerte, tan esquiva con él, se convirtiera en una sombra que aún hoy lo persigue. El corazón de Brenner, ese órgano que había latido con una furia indomable durante 18 años, decidió que esa noche era el momento de rendirse. Y no lo hizo con un aviso, no hubo dolor en el pecho, ni falta de aire, ni ese sudor frío que la medicina describe como síntoma clásico. Simplemente, a las 3 de la madrugada, mientras su familia dormía en la casa del barrio, el músculo más importante de su cuerpo dejó de bombear sangre de manera eficiente. Un infarto masivo, de esos que la cardiología clasifica como fulminantes, había comenzado a destruir su tejido sin que nadie, ni siquiera él, pudiera anticiparlo. Lo que ocurrió después desafía cualquier protocolo médico. Los paramédicos que llegaron a la casa encontraron a un joven de 18 años en paro cardiorrespiratorio, con las pupilas fijas y la piel grisácea. Las estadísticas de la Asociación Americana del Corazón indican que la supervivencia de un paro cardíaco fuera del hospital es de apenas el 10%, y en casos de infarto masivo en jóvenes sin antecedentes, la cifra se desploma a menos del 5%. Pero Brenner, como ya era su costumbre, no leyó esas estadísticas. Tras 22 minutos de reanimación cardiopulmonar continua, con 3 descargas de desfibrilador y 2 dosis de epinefrina, su corazón volvió a latir. Los médicos del Hospital General, que ya habían dado el aviso a la familia para que se despidieran, quedaron en silencio absoluto. La causa de ese infarto masivo no fue un colesterol elevado ni el tabaquismo. Los cardiólogos descubrieron, tras una batería de pruebas genéticas,
que Brenner padecía una rara condición conocida como síndrome de Brugada, una anomalía en los canales de sodio del corazón que afecta a menos de 5 personas por cada 10,000 en el mundo, y que es responsable de muchas muertes súbitas en adultos jóvenes durante el sueño. El electrocardiograma de Brenner mostraba ese patrón característico en forma de patrón de Brugada tipo 1 minuto, una señal que, según los especialistas, convierte al corazón en una bomba de tiempo silenciosa. La única solución viable era implantar un desfibrilador automático en su pecho, un dispositivo que vigilaría su ritmo cardíaco las 24 horas y lo reiniciaría si volvía a detenerse. Cuando Brenner despertó en la unidad de cuidados intensivos, con el pecho vendado y un pequeño dispositivo metálico bajo la piel, su primera pregunta no fue sobre el dolor ni sobre el tiempo que estaría hospitalizado. Preguntó si había perdido la final de fútbol de su barrio que se jugaba esa tarde. Su hermano mayor, que había pasado la noche sosteniendo su mano, no supo si reír o llorar. Ese mismo desfibrilador, que hoy es un recordatorio constante de su fragilidad y su milagrosa permanencia en este mundo, se convertiría en el testigo mudo de la siguiente prueba que la vida le tenía preparada a Brenner. Porque si bien la muerte había llegado tarde una vez más, ahora llevaba un dispositivo de seguimiento dentro de él, y estaba claro que no se iría sin antes intentarlo de nuevo. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. A los 47 años, cuando Brenner ya era padre de familia y había construido una vida lejos de los patios de su infancia, la muerte decidió presentarse una vez más. Esta vez no fue un golpe en la cabeza ni un paro cardíaco. Fue una caída durante una escalada en roca, un deporte que practicaba desde hacía años y que, según él, lo mantenía en forma. La piedra cedió bajo su pie derecho a unos 6 metros de altura, y su cuerpo impactó contra el suelo con un sonido que sus compañeros de escalada describirían después como el crujido de un árbol partiéndose. El diagnóstico fue contundente: vértebras lumbares fracturadas, médula espinal comprimida, y una cirugía de urgencia que duró 7 horas. Los médicos fueron claros con la familia: la recuperación sería larga, dolorosa, y en el mejor de los casos, parcial. Brenner pasó 3 meses en cama, inmovilizado, con un corsé ortopédico que le cubría desde el pecho hasta la pelvis. Pero lo que nadie esperaba era la actitud de aquel hombre que había desafiado a la muerte 17 veces antes. En lugar de hundirse en la desesperación, Brenner convirtió su rehabilitación en un ritual diario. Cada mañana, a las 6, su terapeuta lo esperaba en el gimnasio del hospital. Cada sesión, 1 centímetro más de movimiento. Cada semana, una nueva meta. A los 6 meses, caminaba con bastón. Al año, volvió a escalar. Sus médicos, que al principio lo habían tratado con cautela, terminaron por rendirse ante lo que ellos mismos llamaron una perseverancia clínica documentada. El doctor Ramírez, quien lideró su cirugía, confesó en una entrevista para un boletín del hospital que jamás había visto a un paciente con tantas ganas de vivir. Brenner no solo quería recuperarse, quería volver a desafiar a la montaña. Y lo hizo, dijo. Hoy, a sus 52 años, Brenner escala 3 veces por semana. Lleva una placa de titanio en la columna y una cicatriz de 20 centímetros que recorre su espalda como un mapa de batallas ganadas. Y aunque ya no es un niño, sigue siendo el mismo hermano que supo, desde el primer día, que la muerte no tenía derecho sobre él. Esta historia, que comenzó con un bebé que arañó a su hermano y que pasó por desfibriladores, huesos rotos y vértebras fracturadas, no termina aquí. Porque Brenner, a sus 52 años, todavía guarda en su casa un cuaderno con 18 anotaciones. Cada una corresponde a un incidente, una fecha, y una frase escrita de su puño y letra: sigo aquí. Y mientras exista ese cuaderno, mientras exista esa fuerza que lo ha acompañado desde su primer aliento, la historia de Brenner seguirá escribiéndose. Porque hay vidas que no se miden en años, sino en las veces que logran levantarse.
Hoy, a sus 52 años, Brenner mira hacia atrás y no ve una maldición, sino una extraña forma de bendición. Los médicos que lo atendieron a lo largo de su vida, desde el primer accidente a los pocos meses hasta el último a los 47, coinciden en que su caso desafía toda explicación médica. En el expediente del Hospital General de la Ciudad de México, donde fue ingresado en 7 ocasiones, se lee: paciente con historial de politraumatismos múltiples, supervivencia sin secuelas mayores. Pero lo que no registran los documentos es el costo psicológico. Brenner confiesa que durante décadas vivió con la sensación de que algo lo protegía, una mano invisible, que lo sacaba de cada situación límite, pero también con la angustia de no saber si esa protección algún día se agotaría. El cuaderno de 18 anotaciones, ese mismo que su madre conserva como una reliquia, se ha convertido en un mapa de su resiliencia. Cada "sigo aquí", escrito con su puño y letra, es un testamento de voluntad. Brenner, ahora con canas y una calma que solo da la edad, asegura que cada incidente le enseñó algo. Del accidente en la bicicleta a los 12 años aprendió a no temer al dolor. Del envenenamiento accidental a los 23, a valorar cada respiración. Del incendio en su taller a los 39, a reconstruir su vida desde cero. La muerte me ha rozado tantas veces que ya no le tengo miedo, dice con una sonrisa serena. Le he visto la cara, y he decidido que yo decido cuándo irme. Los psicólogos que han estudiado su caso lo describen como un ejemplo extremo de crecimiento postraumático, el fenómeno por el cual las personas que enfrentan experiencias cercanas a la muerte desarrollan una apreciación más profunda de la vida, relaciones más fuertes y un sentido de propósito renovado. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en 2019, encontró que el 65% de los sobrevivientes de accidentes graves reportan cambios positivos en su perspectiva vital. Brenner es la personificación de ese hallazgo. Hoy dedica su tiempo a dar charlas en escuelas y hospitales, contando su historia para inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles. Si yo puedo sobrevivir a 18 muertes anunciadas, tú puedes superar cualquier obstáculo, les dice a los jóvenes que lo escuchan con los ojos brillantes. Pero la historia de Brenner no termina aquí. Su hermana, la narradora de esta increíble saga, revela que hay un capítulo final que nadie conoce, un 19º incidente, ocurrido hace apenas 2 años, que casi lo lleva al límite definitivo. Fue entonces cuando Brenner tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En el próximo episodio, descubriremos qué pasó en ese evento, y cómo el hombre que desafió a la muerte 18 veces encontró, finalmente, la paz que tanto buscaba. Porque hay historias que merecen ser contadas, y la de Brenner aún tiene una última vuelta de tuerca. Si esta historia te ha impactado, suscríbete para más relatos increíbles y déjanos un comentario. ¿Crees que es una maldición o un milagro? Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo misterio médico.